El Señor Jesús les bendiga a todos. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir con ustedes este otro video que hoy traigo un tema muy apasionante y es un tema muy conocido entre los escatólogos, las personas que les gusta investigar la profecía. Pues hoy voy a tocar el tema de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, donde está esa profecía que Dios le reveló al profeta Daniel de las 70 semanas, de un periodo de 70 semanas que, como vamos a ver, está dividido en cuatro partes, no en tres ni en dos, sino en cuatro partes. Y esas cuatro partes son un periodo de 7 semanas, un periodo de 62 semanas, otro periodo de media semana y el periodo final también es de media semana. Pero antes de empezar, yo quiero compartir con ustedes entonces algunos comentarios iniciales y decirles que hace muchos años trabajamos con este ministerio, que es un ministerio profético que lleva como eslogan la última llamada, porque para muchos de ustedes esta puede ser la última llamada. Y nosotros hemos estado investigando, analizando, estudiando, y quiero recordarles que en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice examinarlo todo, retener lo bueno. Pero antes de entrar uno a examinarlo todo, tiene que contextualizar que este no es un todo absoluto. Esto está en un contexto donde dice en el versículo 19, no apaguéis el espíritu, y en el versículo 20 es, no menospreciéis las profecías. ¿Qué significa eso? Que si usted ve a una persona entusiasmada por las profecías y con un espíritu vivo alrededor de investigar y de enseñar y de aprender, no lo menosprecie. Examine todo y retenga lo bueno. Por eso digo que el todo no es absoluto, porque es examinar todo como hicieron los cristianos de Berea con Pablo, a ver si era así lo que él enseñaba de acuerdo a las escrituras. Y finalmente dice en el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Aquí está entonces la portada de un libro que escribí hace más de 5 años, después de investigar, después de consultar la historia, de mirar, de detallar, era todo un desafío poder entender cómo se desarrolló esta profecía de 70 semanas que equivalen a 490 años, y cómo hay muchos que han intentado explicarlo de una u otra manera, unos con unas ideas muy descabelladas, otro con algo mucho más aproximado, pero yo creo que esta investigación les va a servir a ustedes para que revisen, analicen, investiguen, también hagan la misma revisión que yo hice, tanto de la historia como de la escritura bíblica. Entonces vamos a mirar cómo yo respaldo con argumentos bíblicos y con argumentos históricos este breve resumen del libro de las 70 semanas de Daniel. Entonces empezamos diciendo que el primer versículo de Daniel 9:24 dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Significa que esta es una profecía que tiene mucho que ver, o todo que ver más bien, con el pueblo de Israel, porque es precisamente lo que sucede con Jerusalén y con Israel y con el pueblo lo que determinará los cumplimientos de esta profecía. Dice que para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Continuamos en el versículo 25, nos dan otros detalles. Nos dicen, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas
y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí en este versículo 25 ya nos habla de un periodo de 7 semanas y de un periodo de 62 semanas. Algunos hablan de un periodo de 69 semanas, pero realmente no existe un periodo corrido donde uno pueda sumar las 7 semanas y las 62. Creo que hay un espacio de tiempo, un intervalo de tiempo desde que terminan las 7 semanas hasta cuando empiezan las 62 semanas. Lo mismo ocurre cuando vaya a empezar la última semana. Hay un espacio de tiempo entre la semana 62, cuando ya se hayan cumplido 69, 7 en un periodo y 62 en otro. Entonces hay un espacio de tiempo cuando termina la semana, el periodo de las 62 semanas, entre eso y el inicio de la última semana, que empezará con media semana, como lo vamos a ver y como ya lo he explicado en otro video, y terminará con otra media semana con una diferencia cercana a los 2000 años. En el versículo 26 nos dan otros detalles, porque nos dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no durante las 62 semanas, ni al terminar las 69 semanas o este periodo de 62. No, cuando ya haya pasado este periodo, un tiempo después, y como lo vamos a indicar aquí, será 33 años y medio después que se le quitará la vida al Mesías. Eso significa que la vida al Mesías se le quita exactamente cuando ya se hayan cumplido 69 semanas y media. Continuamos. Y en el versículo 27 es donde nos habla de la última semana de Daniel, y como ya lo hemos explicado en otros textos, en otros videos, cómo se reparte, cómo se distribuye y cómo hemos analizado este texto de Daniel 9:27. Vamos entonces a entrar en el estudio de lo que son 7 años y por qué nosotros hablamos de una semana de 7 años. Porque la Biblia lo permite, no es una cosa caprichosa de nosotros los que estudiamos la escritura. En Génesis 29:27, por ejemplo, nos dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. En Génesis 29:28, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel, su hija, por mujer. Si ustedes revisan, van a encontrar que es muy fácil entender que, por ejemplo, en el caso de Jacob, él trabajó 7 años por una mujer y le dieron la mayor, y le tocó trabajar otra semana por Raquel para que se la diera. En total trabajó 2 semanas o 14 años. Entonces, esa es la forma como respaldamos nosotros la aplicación que hacemos de las 70 semanas de Daniel como 70 semanas de años, dividido, como ya lo dije, en 4 periodos. Luego en Levítico 25:8 es mucho más preciso, porque en Levítico 25:8 nos dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. También tenemos textos como en Ezequiel que nos dicen que teníamos que contar para entender esa profecía día por año, día por año. Y en Números también habla de un año por cada día. Así que ese es el respaldo que tenemos para poder mostrar cómo nosotros llegamos a la conclusión de que las 70 semanas de Daniel son semanas de años, un total de 490 años, pero dividido, eso sí, en varios periodos. Vamos a ver, aquí ustedes ya están viendo un periodo de 69 semanas, pero no es corrido, es decir, no son 483 años seguidos. Observemos cómo empieza y cómo nosotros logramos distribuir estas 70 semanas
en un periodo de 69 semanas dividido en 2 y un periodo de una semana también dividido en 2. Eso significa que son 4 periodos para llegar a las 70 semanas. Pero aquí podemos ver cómo hay un total de 70 semanas. Entonces, todo empieza cuando se terminan los 70 años de la cautividad y lo estamos viendo aquí en esta primera parte. 70 años de cautividad empiezan aquí. Luego iniciamos el conteo del primer periodo, que es un periodo de 7 semanas o de 49 años. Esto aquí, como lo estamos viendo, 49 años o 7 semanas. Este sería el primer periodo de el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuándo empieza? Con la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Y cuándo termina? Pues termina cuando termine ese periodo de 49 años, que más o menos es el mismo año en que muere el rey Darío, y es cuando Jerusalén, en cierta medida, ya ha sido en gran parte restaurada, porque recordemos que la restauración de Jerusalén se iba a dar en varios periodos, en varios tiempos, en varios momentos. Entonces ya tenemos aquí un periodo de 49 años, que son 7 semanas, pero hay un intermedio o un intervalo de tiempo entre las 7 semanas y las 62 semanas que aparecen aquí. Entonces tenemos 7 semanas y 62, 49 años y 434 años, pero entre estos dos periodos de 7 semanas y de 62 semanas, ¿qué es lo que hay? Hay un intervalo de tiempo de 54 años. Y estos 434 años o 62 semanas empiezan con el decreto de Artajerjes o cuando Artajerjes era rey, y termina con el nacimiento del Señor Jesús. Vamos a mirar esta última semana cómo se divide. Entonces, aquí tenemos, cuando terminan las 62 semanas, como estamos viendo aquí, cuando terminan estas 62 semanas, vienen los 30 años de vida del Señor Jesús, que como ustedes los ven, están aquí. Y ahora sí tenemos aquí la última semana, pero dividida en media semana, que es desde el bautismo del Señor Jesús hasta su muerte, y que la otra media semana es lo que tiene que ver con el periodo del anticristo, que él va a tener autoridad 42 meses, como lo dice Apocalipsis 13:5. Y en medio de estos dos tiempos, entre estas dos medias semanas, está entonces el periodo de la iglesia, como lo estoy indicando aquí en rojo en el lado derecho, donde dice periodo de la iglesia. Y en este periodo ocurren todas estas cosas. Entonces vamos a hacer un análisis desde el principio hasta el final. Empezamos con las primeras 7 semanas. Estas 7 semanas o 49 años empiezan cuando termina la cautividad de Israel, que recordemos que el pueblo fue llevado cautivo, que el templo fue destruido y que fue entregado en manos del imperio babilónico para sufrir 70 años como Dios lo había profetizado, como Dios ya lo había sentenciado. Y cuando terminan esos 70 años, entonces empieza el periodo del rey Darío, perdón, del rey Ciro, porque Darío es el segundo, primero es Ciro, que Ciro es el que derrota al imperio babilónico y Ciro es el que inicia su periodo en el año 537. ¿Esto qué significa? Que los 70 años de cautividad fueron entre el año 537 a.C. y el año 607 a.C. Pero ese periodo no cuenta
entre las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Cómo empieza entonces este periodo? Con la salida de la orden, como lo dice acá el texto que estamos mirando. Este texto dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, lo que daba inicio al periodo de las 70 semanas era una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y esa orden la da el rey Ciro, como lo vamos a ver en algunos versículos, porque no es solo historia, son los versículos los que nos ayudan a entender qué fue lo que pasó. Entonces, en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Si ustedes miran el versículo anterior, nos está diciendo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, pues aquí en este decreto del rey Ciro, en su primer año de gobierno, este decreto pudo haber salido en el año 537 antes de Cristo o en el año 536 antes de Cristo, porque nos dice que es en su primer año de gobierno, no que fue cuando inmediatamente inició su reinado. Esto nos lleva a pensar que la orden para dar inicio a este periodo de 70 semanas la dio el rey Ciro en su primer año, pero vamos a tratar de confirmar, porque este decreto era para restaurar y edificar a Jerusalén. Observemos Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel. Eso significa que la orden la dio el Dios de Israel, pero ¿por medio de quién? Por mandato de Ciro, de Darío y Artajerjes, rey de Persia, que fueron tres gobernantes. Esto Esdras nos está contando desde dónde partió la orden del Dios de Israel. ¿Y quién la dio inicialmente? Ciro. ¿Y quiénes la reconfirman? Darío y Artajerjes, como lo vamos a mirar. Entonces, aquí este texto tiene que ver con la restauración y edificación de Jerusalén, como está profetizado en Daniel 9. Y en Esdras 5:12 dice más, después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Entonces, aquí hay otra confirmación. En el versículo anterior vimos que la confirmación se hace por los tres reyes, por Ciro, por Darío y por Artajerjes. Y aquí continúo haciendo el respaldo bíblico de mi posición. Esdras 6 dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. Este ya es el rey Darío, buscando en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí de Babilonia. Y él encontró, dice, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria, en el año primero del rey Ciro.
este es el decreto que dio Ciro en su año primero, que da inicio a las 70 semanas. El mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Continuamos. Aquí estamos hablando del inicio de las 70 semanas, o también podríamos decirlo de manera particular, el inicio del primer periodo de 7 semanas o de 49 años, que es el que estamos analizando en estos momentos. El rey Darío confirma la orden de Ciro. En Esdras 6, 11 y 12 dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto. ¿Cuál decreto? El decreto que dio Ciro. Y dice Darío, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces aquí estamos confirmando que la orden la dio el Dios de Israel por medio de Ciro y la reconfirma o la confirma Ciro, y luego más adelante es reconfirmada por Artajerjes. Estamos analizando la restauración. En el segundo mes del segundo año, en el 535 a.C., en medio de gran entusiasmo público y regocijo, se sentaron los cimientos del segundo templo. Un gran interés se sintió en este gran movimiento, aunque fue visto con sentimientos mezclados por los espectadores. Esto es historia, y esto ya es lo que tiene que ver con la reconstrucción del segundo templo en este periodo de 49 años o de 7 semanas. En Esdras 6:15 dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Eso fue en el 516 a.C. Estamos entonces hablando que el periodo de 7 semanas parte desde el primer año del rey Darío, 537 o 536 antes de Cristo, y se viene más o menos hasta el año 488 antes de Cristo. Y en este periodo fue que se reconstruyó el segundo templo. Continuamos, el segundo templo fue reconstruido entre el año 535 y el año 516 a.C., en el periodo de las 7 semanas de la profecía de Daniel 9, 24 al 17. El rey Darío, quien confirmó la orden del rey Ciro, murió en el año 488 a.C., y ahí terminan las primeras 7 semanas o 49 años de la profecía. Aquí tenemos entonces que ya se cumplió o ya estudiamos los primeros 49 años o 7 semanas. Pues aquí vamos a ver los 54 años de intermedio que hay para iniciar entonces el segundo periodo de 62 semanas. ¿Y qué pasó en estos 54 años? Pues se cumplió lo que está escrito en Daniel 9:25 en la última parte. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí se volvió a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos en el periodo de Nehemías y del rey Artajerjes. Y luego entramos entonces a analizar el periodo de las 62 semanas o de 434 años. Y este periodo es relativamente fácil llegar a entender dónde está ese periodo. ¿Y por qué digo que es relativamente fácil? Porque en este versículo 25 de Daniel 9 nos está diciendo que las 62 semanas y las 7 semanas van hasta el Mesías príncipe. Eso significa que cuando el Señor Jesús nació, ya se habían cumplido, o hasta ese día se cumplieron las 7 semanas y 62 semanas. Entonces, si las 62 semanas son 434 años y nos están dando a nosotros el momento final de ese periodo, que es el nacimiento del Señor Jesús, entonces podemos desde ese momento en que Él nace
devolvernos 434 años y decir, este es el periodo de las 62 semanas. ¿Y cómo empieza este periodo? Pues este periodo empieza en el reinado cuando era rey Artajerjes y cuando llega Nehemías. Y aquí ocurren varias cosas que vamos a tratar de explicar. Por ejemplo, desde el viaje de Nehemías a Jerusalén hasta la restauración del culto en el templo, abarcando un periodo alrededor de 12 años, desde el 446 antes de Cristo hasta el 434 antes de Cristo. Esto es historia, pero se puede verificar. Y nosotros podemos también verificar que en el año 434 antes de Cristo el rey era Artajerjes. Entonces ahí concluimos que el primer mandato lo dio Ciro, que lo confirmó Darío y que lo reconfirmó Artajerjes, y que estos 434 años es un periodo que se conoce como el tiempo de silencio que hay entre lo último que terminó de escribirse en el Antiguo Testamento y el nacimiento del Señor Jesús. Así que ya analizamos el periodo de 49 años o 7 semanas y el segundo periodo de 434 años o 62 semanas, que es exactamente lo que estamos nosotros viendo en esta parte. 49 años, 7 semanas, 434, 62 semanas. Y vamos a mirar entonces qué sucede después. Vienen los 30 años de vida del Señor Jesús y la última semana empieza a cumplirse con el bautismo del Señor Jesús, porque su ministerio duró 3 años y medio. Entonces, desde su bautismo hasta su muerte en la cruz. Aquí hay un error en esta diapositiva, porque primero es el bautismo y aquí al final es la muerte del Señor Jesús. Entonces hay que corregirla, no la tengan en cuenta. Y después viene el periodo de la iglesia, que es el que nosotros estamos viviendo, y luego la autoridad del anticristo y la media semana que la actúa hasta la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos Daniel 9:27 dividido en 4 partes. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya lo dije, el Señor Jesús confirmó el pacto con muchos cuando vino, y ese pacto es la ley y lo confirmó con Israel. A la mitad de la semana, el Señor Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en la tercera parte de este versículo ya nos habla de el desolador que viene con la muchedumbre para empezar ese periodo de 42 meses finales que, como les digo, está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Y en la parte cuarta de este texto, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, porque la ira de Dios se va a derramar para darle consumación a estas 70 semanas y para establecer un gobierno de justicia que no será jamás conmovido. Entonces miremos cómo queda o cómo se puede entender la última semana. Primero, desde el bautismo del Señor Jesús hasta su muerte. Y segundo tiempo, desde el anticristo hasta la venida del Señor. Y en la mitad está el periodo de la iglesia. Continuamos. Aquí está la primera parte del versículo, por otra semana, la confirmación del pacto. Aquí está a la mitad de la semana cuando el Señor Jesús muere. Aquí la tercera parte del versículo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y aquí la cuarta parte, que es el final de las 70 semanas con la venida del Señor montado en un caballo blanco. Y en la mitad tenemos el periodo de la iglesia. Entonces, así como les voy a mostrar, es que queda la última semana de Daniel, que es la que aparece en Daniel 9:27, cuando dice y por otra semana. Entonces, así queda completa. Así la pueden estudiar. Este cuadrito es muy fácil de estudiar. Usted coloca aquí el primer tiempo y encontrará
9 cosas que sucedieron en ese periodo. Luego se va para el segundo tiempo y encontrará 9 cosas que se repiten en el segundo tiempo y que se repetirán cuando el anticristo venga a cumplir esto. Y en la mitad tenemos las cosas que se cumplen en el periodo de la iglesia, en el día de la gracia. Entonces, esta explicación creo que es muy fácil de poder entenderla. Y el arrebatamiento de la iglesia, para aquellas personas que me han preguntado, se ocurrirá en el día 1335. Eso significa 75 días después de haber empezado la gran tribulación. Pero el arrebatamiento de la iglesia no es la salida de nosotros con cuerpo y ropa de la tierra. No, señor. Es la entrada al lugar santísimo, como lo expliqué en un video que se llama La cena de las bodas del Cordero. Entonces, aquí con esto terminamos mostrando cómo queda entonces las 70 semanas de Daniel. Decimos que hay un periodo de 62, de 7 años, de 7 semanas, perdón, que es este periodo, que luego que ese periodo de 49 años o 7 semanas empieza después de terminado el cautiverio. Luego viene un periodo de 54 años o un intermedio, como ya lo hemos explicado, que es donde se volverá a construir el muro en tiempos angustiosos. Luego está el segundo periodo de 434 años o 62 semanas. Después viene un intervalo de tiempo de 30 años de la vida del Señor Jesús. Y finalmente, la última semana de Daniel, que es una semana donde se puede apreciar dividida en dos. Desde el bautismo del Señor Jesús hasta su muerte, la media semana, y desde que entre el anticristo con una autoridad de 42 meses hasta la segunda venida del Señor en un caballo blanco. Pero la iglesia, el periodo de la iglesia está en la mitad, entre estos dos tiempos, como lo dice el profeta Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué significa esto de en la ira, acuérdate de la misericordia? Es que Él tendrá misericordia de Israel y eso es lo que el profeta quiere decir. Así que hemos terminado. Creo que ha sido como claro el asunto. No espero que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me la hagan saber por internet. Este video estará público para que se pueda discutir, para que se pueda observar, mirar, analizar todos los detalles. Creo que vale la pena estudiar esta profecía y vale la pena seguir siendo fieles a Dios porque el tiempo está cerca y les recuerdo que esta es la última llamada.